Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Un nuevo domingo para nosotros, por la gracia de Dios, que podemos utilizar esta plataforma para seguir predicando, ya que no podemos reunirnos juntos. Y hemos empezado en estos domingos el libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, que hoy vamos a darle la continuidad. Y me toca predicar hoy el capítulo 1, a partir del versículo 8 al 15. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estar leyendo entonces este pasaje. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15. Dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Versículo 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a orar, hermanos, y empezamos. Padre, gracias por esta hermosa mañana, un domingo que es tu día, Señor. Te dedicamos a ti, este culto, este estudio. Te agradecemos porque realmente eres tú, Señor, nuestro Señor. Te pedimos que tú nos enseñes y nos hables a través de estos pasajes que estamos leyendo. Gracias por todo, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de este sermón de esta mañana puse así: si queremos liderar espiritualmente a otras personas, debemos involucrarnos intensamente en sus vidas con el Evangelio. ¿De qué manera entonces un líder espiritual demuestra su interés genuino por las personas a quien quiere liderar? Bueno, este interés, como aquí vimos en la carta de Pablo, se manifiesta por las acciones de gracias, las oraciones, los esfuerzos, las intenciones, compartir dones, comunicar, confortar, predicar el Evangelio. Realmente de esa forma uno puede demostrar su interés genuino por personas a quien quiere liderar. Y es lo que Pablo manifiesta escribiendo esta carta. Vemos que él tenía un vivo deseo de viajar a Roma y rogaba a Dios que le conceda la oportunidad para poder viajar y visitarlos. Pero de manera afirmativa, él empezó a involucrarse, esto es, inmiscuirse con ellos, por lo menos desde la distancia. Esta vez lo está haciendo a través de esta carta, confesándoles a ellos que él los tenía en sus oraciones diarias, imagínense, hermanos, y la intención de visitarles. Su objetivo era ir a ministrar a creyentes de Roma y predicar el Evangelio de manera, como él dice en su carta, a obtener algún fruto de salvación entre los inconversos y al mismo tiempo enseñando la palabra de Dios y obtengan los creyentes crecimiento espiritual. Este era el objetivo primario de Pablo. La proposición 12 de nuestro sermón dice así: para liderar espiritualmente a otros debemos involucrarnos intensamente en sus vidas con el Evangelio. Y es lo que vamos a desarrollar, hermanos, con 4 principios que lograrán llevar a cabo esta proposición, y son las siguientes. Primer punto: para liderar a otros debemos orar y dar gracias por ellos. Segundo punto: para liderar espiritualmente a otros debemos vernos con ellos. Tercero: para liderar a otros
debemos utilizar dones espirituales. Y último y cuarto punto, para liderar a otros, debemos anunciar el Evangelio. El día de hoy vamos a ver los dos primeros puntos que son el objeto de su viaje. ¿Quiénes son los objetos de su viaje? Los miembros de la iglesia de Roma. Y vemos que hasta qué punto y de qué manera el apóstol Pablo se involucra en la vida de ellos antes de conocerlos. Y luego el siguiente domingo, Dios mediante, veremos el objetivo de su viaje, que es compartir el Evangelio en las iglesias de Roma. Bueno, el primer punto dice, para liderar a otros debemos orar y dar gracias por ellos. Ahí en el versículo 8 del capítulo 1, Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta palabra, primeramente doy gracias a mi Dios. Varios comentaristas le llaman a esta parte del pasaje la oración de acción de gracias de Pablo. Bueno, nosotros conocemos esta palabra, hermanos, por los cultos de acción de gracias que se realizan para agradecer algo específico. A veces lo hacemos por un año, por un templo edificado. Se utiliza mucho en el mundo evangélico. Pero vemos en la palabra de Dios que la vida diaria de Pablo se caracterizaba por la acción de gracias. Él ora agradeciendo por todo. Y es lo primero que estaba acostumbrado a hacer. Él dice, primeramente, en primer lugar, antes que nada, indiscutiblemente era su estilo de vida. No importaba las circunstancias en las que él se encontraba, sean estas contrarias o favorables. Él siempre daba gracias a Dios. Voy a leer un pasaje en Filipenses y nosotros sabemos que la carta a los Filipenses él ha escrito cuando estaba en Roma. Y él dice, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Se imaginan cómo hace lo que hace Pablo estando en la cárcel? Él siempre está dando gracias. No importa las circunstancias, sean estas favorables o contrarias. Esto escribió Pablo, como dijimos, estando en la cárcel, y me encanta, Charles Spurgeon escribe algo interesante sobre la acción de gracia. Decía él, o sobre primeramente, lo que teníamos que hacer es orar. Él decía lo siguiente, nuestra primera palabra en la mañana debería ser con nuestro Padre Celestial. Es bueno para la salud, dice él, del alma, comenzar el día tomando una bebida satisfactoria del río del agua de vida. Es hermoso. Y hermanos, qué bueno es que al despertarnos todos los días, antes que nuestros pies toquen el piso de nuestro dormitorio, le digamos al Señor, gracias por un nuevo día. De nuevo vemos a Pablo orando por todo y por todos. En 1 Corintios 1:4 dice, gracias a Dios, doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Le está agradeciendo por los creyentes que están en Corinto. A los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 1:2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ahora, ¿qué es la oración de acción de gracias? Bueno, la acción de gracias es el reconocimiento agradecido al Señor de los beneficios recibidos. El apóstol Pablo, con la oración de acción de gracias, reconocía básicamente tres cosas fundamentales. Primero, que las bendiciones de las cuales disfruta le fueron otorgadas, de modo que honradamente no podía atribuirse crédito por ellas. Pablo no podía decir que las cosas que él hace, conoce y tiene es gracias a él o a su propia capacidad. Ni nosotros, hermanos. Si tenemos bendiciones, no podemos decirnos que es gracias a nosotros. No fueron dadas. Segundo punto, que Pablo era totalmente indigno de ellas, de las bendiciones que él recibió. Él está consciente de eso. Y tercero y último,
que las bendiciones son grandes y muchas. Qué bendición, hermanos, orar de esta manera, y Pablo lo hacía siempre. Y si cada uno de nosotros nos preguntáramos sinceramente delante de Dios, si somos merecedores de las bendiciones que hemos alcanzado de parte de Dios, ¿qué nos contestaríamos a nosotros mismos, hermanos? Piensa usted. Muy por el contrario, la Biblia dice que la persona que no conoce a Dios generalmente o siempre se niega a reconocer a su Creador. Ahí en el mismo capítulo, en el versículo 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Evidentemente, hermanos, se está hablando de la revelación natural que el hombre nunca quiso reconocer a Dios ni darle gracias. Pablo dice, doy gracias a Dios mediante Jesucristo. Y Pablo da gracias a Dios mediante Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por lo tanto, Pablo sabía perfectamente que todas las cosas, sean estas bendiciones espirituales y aún las bendiciones materiales que hemos recibido o que recibimos, fue a través de Cristo. Y Él ora de manera que a través de Cristo llega al Padre el agradecimiento, teniendo a Cristo como el único camino para acercarnos a Dios. Pablo reconoce que nuestro Señor es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto escribió Pablo cuando le escribió a Timoteo. Y reconoce esto. Ahí en el versículo 5 que estudiamos el domingo pasado dice, y por quien recibimos la gracia. Habla de recibir. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Pablo dice, yo vivo por la gracia de Dios. Y Él da gracias con respecto a todos vosotros. Todos vosotros, cuando dice Pablo, está diciendo eso mismo, sin excepción. Parece que en Roma no había una iglesia organizada como tal, y se reunían en las casas. Y algunas casas estaban compuestas solo por creyentes judíos y otras de gentiles. Quiero que abran su Biblia ahí en Romanos capítulo 16, 3 al 5. Dice algo interesante. Dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Pablo da gracias por todos ellos. Y luego comienza una lista larga de creyentes por quien él dice en su carta y ora por ellos sin cesar. Ahí en el capítulo 16, versículo 5 al 16, comienza una lista larga de personas y familias a quienes él conocía y daba gracias uno por uno. Uno por uno. Vamos a leer, este pasaje es largo, pero llama la atención que Pablo los cita por nombres y sus familias y con una consideración única de un verdadero líder espiritual. Los considera, da gracias a Dios por ellos y porque también estas personas están dispuestas a llevar la obediencia a la fe a todas las naciones. Y hermanos, un verdadero líder tiene esa peculiaridad de considerar a cada uno de los hermanos. Y se ve en Pablo un interés genuino, que se acuerda incluso de ellos de una forma interesante, hablando de sus virtudes. Es decir, retiene sus nombres en su memoria y se interesa por ellos. Y ahí podemos sacar un principio interesante que dice, el líder que desea liderar a otros debe tener un interés genuino a quienes va a ministrar la palabra. Pero también Pablo está orando por hermanos que no conocía personalmente de la iglesia de Roma. Esto significa que su área de cobertura de oración era muy amplia. Nosotros generalmente oramos por gente que conocemos.
nos quedamos hasta ahí, familia, iglesia, por ahí nos quedamos, pero no lo hacemos por hermanos que no conocemos personalmente. Es muy difícil que lo hagamos. Ahí en el capítulo 25 de Romanos, versículo 16, dice Pablo, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Salúdense. Él está considerando a todos. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Se dan cuenta? Pablo es una persona inclusiva. Imagínense el interés genuino de Pablo. Y vuelvo a decir, era por todos y por cada uno de ellos. Pero también Pablo está alabando en oración a la iglesia de Roma por algo muy hermoso y particular de esta iglesia que ellos tenían. Una fe práctica, como un tesoro muy apreciado. Pablo dice, doy gracias por todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora bien, sabemos que la fe es invisible, es algo abstracto, es un acto del corazón, dice Romanos, capítulo 10, versículo 9. Entonces, ¿cómo puede algo que es invisible tener una amplia reputación? Bueno, la respuesta es que la fe produce algo que sí es visible, es decir, se manifiesta en los creyentes por la obediencia a esa fe. Fíjese lo que dice en Romanos capítulo 16, leo versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria, ahí está la palabra, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo le está diciendo que la fe que ellos tenían se hacía visible por sus vidas prácticas. Y eso era notorio. Era vista por otros también, especialmente por todo el mundo evangélico de aquella época. Por historia conocemos que los cristianos en Roma fueron víctimas de persecuciones por varios emperadores por causa de la fe que profesaban en Cristo. Esto dice la historia. De hecho, de que en el centro mismo de Roma pagana, desde que en Roma pagana hubiera quienes adorasen al verdadero Dios, a nuestro Dios, era sin duda un tema digno de conversación. Una razón adecuada para una gozosa acción de gracias. Y Pablo se acuerda de ellos y da gracias. Todos sabemos que los fundadores de la iglesia de Roma fueron cristianos judíos. Esto sabemos por Hechos capítulo 2, en donde los judíos de Roma en la fiesta de Pentecostés participaron. Ahí en Hechos 2:10 dice, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Estos romanos, que probablemente se convirtieron acá cuando se predicó el Evangelio, cuando Pedro predicó por primera vez el Evangelio de Jesucristo, se convirtieron y ellos fueron a fundar una iglesia allá en la Roma pagana. Y no solamente eso, sino que crecieron en esa fe. Y esa fe dice que vino a ser notoria y se divulgaba por todo el mundo evangélico, por todo el mundo de creyentes. En algún momento, en el año 40 después de Cristo, dice la historia que el emperador Claudio, como Tiberio, el anterior emperador, expulsó de Roma a la comunidad judía. Se dan cuenta que estaban llenos de persecuciones. Ahí en Hechos, capítulo 18, 2 y 3, comprobamos esto y dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia como Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y el versículo 3 dice el capítulo 18 de Hechos, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Por lo tanto, la iglesia de Roma se componía enteramente de gentiles hasta la muerte de Claudio. Luego este edicto quedó anulado y los cristianos judíos regresaron a Roma. Bueno, Roma era una metrópoli, un centro, era una conexión para ir a todas partes. De ahí este dicho que todos dicen que todos los caminos conducen a Roma. Dicen algunos comentaristas que sin falta
alguien tenía un pariente o conocido que le conectaba a la ciudad de Roma. Pablo afirma que esa fe práctica, hermanos, era un testimonio vivo, que ellos vivían en la capital del imperio y era reconocido por todo el mundo de los cristianos, y agradece en oración por ellos. Todos sabemos, hermanos, que la Biblia dice que el árbol se conoce por su fruto. La iglesia de Roma era conocida por todo el mundo evangélico por la fe que glorificaba a Dios. Fíjense hasta qué punto Pablo estaba involucrado en la vida de esa iglesia que a muchos no conocía aún personalmente. Pero Pablo dice, oro por ustedes diariamente. Y yo me pregunto, hermanos, leyendo esto, al estudiar esto, ¿por qué tipo de fe práctica es reconocida la Iglesia de la Gracia? Estuve pensando y ¿qué será que dicen el mundo evangélico de nosotros? ¿Por qué nos caracterizamos? Acá vemos que la Iglesia de Roma se caracterizaba por la fe práctica que ellos tenían. Fíjense que la fe que se practica es manifestada de muchas maneras, pero indefectiblemente, hermanos, tiene que ver con la obediencia. En el versículo 9 dice, sigamos nuestro estudio, versículo 1, porque testigo me es Dios. Sigue Pablo y dice, a quien sirve mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Otra vez habla de la oración, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él está dando gracias por ello y ahora dice Pablo, estoy orando por ustedes, porque yo sirvo en mi espíritu a Dios en el evangelio de su Hijo. Es increíble la forma personal y en confianza que Pablo les escribe a ellos diciéndoles que Dios es testigo de que Él ora siempre por ellos, o por lo menos están en su lista de oración diaria. Qué bueno es que los hermanos estén orando diariamente por vos, hermano, y por mí. En otro pasaje el apóstol Pablo hace mención que Dios es también llamado como testigo suyo. Ahí en 2 Corintios 1:23 dice, escuchen lo que dice Pablo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. ¿Alguien podría decir entre nosotros que Dios es testigo de que oramos siempre por los demás? Ahora la frase acá en mi espíritu, cuando dice, a quien sirve mi espíritu, en el modismo moderno sería algo así como de todo corazón. Era común llamar a alguien que conocía el corazón de uno como testigo. En la antigüedad, aquí Pablo revela que era conocido por Dios, o Dios conocía muy bien su corazón, como el nuestro. Estas expresiones de sin cesar y siempre enfatizan la constancia del apóstol en sus oraciones a favor de ellos. Los términos indican que él oraba sin interrupción por ellos y no lo hacía en forma esporádica. Era su práctica diaria orar por ellos. La costumbre de una fiel intercesión por creyentes desconocidos por él es un ejemplo para estimularnos, hermanos, a una vida de oración más amplia en sus alcances. Deberíamos abrir más nuestra pantalla de oración por los demás. ¿Usted se imagina, hermano, orando por personas que usted nunca vio? La expectativa que tendría de conocer alguna vez por alguien que está orando. Cuando Dios alguna vez le conceda conocerla a la persona por la quien está orando. Quiero hacer una ilustración. Cuando viajamos a una conferencia para matrimonios en Buenos Aires, después de terminar la conferencia debíamos ir a otra ciudad para participar de otra actividad. Bueno, ahí teníamos que quedarnos a posar en algún lugar. De pronto se acerca una persona que ya estaba designada por la iglesia para darnos alojamiento en su casa y se acerca a nosotros y nos dice, ustedes van a ir a posar en mi casa. Y además nos dice, era por ustedes que hace un tiempo estaba orando. Esta persona que aún no nos conocía, hermanos, ya estaba involucrada con nosotros, por lo menos en oración. Usted sabe cómo uno se siente y qué privilegio darte que
que nos dé un lugar para posar en su casa y además nos dijo que hace un tiempo estaba orando por nosotros. Esto es lo que Pablo estaba haciendo. En una carta les está diciendo a los miembros de la iglesia de Roma que involucrados en sus vidas oran sin cesar por ellos. Esa vida tenía el apóstol Pablo, porque servía al Señor predicando el evangelio de su Hijo. Ahí en el versículo 5 vuelvo a decir, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Me encanta lo que dice John Piper en esta parte. Dice que en la mente de Pablo, toda verdadera obediencia es fruto de la fe. Dios da gracia como el poder que habilita para el servicio. Lo que significa que la gracia es el poder y la habilidad de la obediencia. No hay otra forma más visible de ver a la fe por medio de la obediencia a Dios. Por decir, es la única forma de ver. Podemos decir muchas cosas, pero la verdadera obediencia es hacer la voluntad del Padre. Así que toda verdadera obediencia es hecha en el poder de la gracia y no en nuestro poder. Nosotros no tenemos la capacidad en nosotros mismos de obedecer a Dios. Es por su gracia que le obedecemos. Y no hay duda de que los creyentes de la iglesia de Roma eran creyentes obedientes a Dios. Y eso era notorio. El único objetivo de Pablo era que las naciones reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Y Jesucristo debe ser amado, exaltado y glorificado. Y nosotros también tenemos que tener ese objetivo. Para eso está la iglesia. Y de alguna manera, como dije, el creyente, en el momento de evangelizar, en el lugar donde les toca, debe hacerlo con este objetivo, porque es un hijo de Dios. Y el versículo 10 dice, del capítulo 1, rogando a Dios de nuevo. Ya son 3 versículos que habla de la misma cosa. De orar dando gracias, de pedir. Y ahora está rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a Roma. Esta palabra rogando da la idea de pedir, suplicar, orar por ello. Pablo le rogaba a Dios por ese viaje. Él sabía que a quién debía pedir algo que su corazón sinceramente deseaba. Él deseaba una oportunidad para ir a compartir el Evangelio de Cristo. Ahí en 1 Corintios 16:7 dice algo interesante. Porque no quiero veros ahora de paso. Escuchen. No quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Ahora, el propósito de ir a visitarles a ellos, donde él era personalmente desconocido, él nunca fue a Roma. Y ya dijimos que él no fundó la iglesia de Roma. Fueron personas que participaron en Pentecostés. Él quería ir ahí. Pero quería ir por lo menos para 3 cosas básicamente. 3 razones. Primero, edificar a los creyentes. Predicar el Evangelio. Y conocer a cristianos para que puedan ser alentados por ellos. Y ellos también oren por él. Fíjense lo que dice Romanos 15:30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Esta frase roga a Dios. Hermanos, de muchas maneras es importante considerar porque a veces pedimos las cosas a quienes no deberíamos pedir. Deberíamos pedir a Dios, quien es el dueño soberano de la obra y sobre todas las cosas. Pablo sentía una necesidad profunda de ir a Roma, pero este sentir personal estaba sujeto a la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Estaba sujeto a la voluntad de Dios. Por eso hay un principio interesante acá que deberíamos pensar. Los más intensos deseos del creyente deben siempre estar sujetos a los propósitos de Dios.
Voy a repetir este principio interesante que podemos quitar de esta parte. Los más intensos deseos del creyente deben siempre estar sujetos a los propósitos de Dios. Ahí en Hechos 19:21 dice algo. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y no era la primera vez que el apóstol Pablo expresaba su deseo de visitar a Roma. Acá vemos en Hechos. Es decir, escuchen hermano, Pablo desde mucho antes ya estaba involucrado profundamente en la vida de esa iglesia. Podríamos decir que en su mente él ya estaba ahí. Este pasaje es instructivo porque nos dice del compromiso del apóstol con los planes de Dios para su vida. Hermano, muchas veces podemos creer que porque ir a predicar en un lugar es un asunto espiritual y por eso debemos forzar cualquier cosa con tal de irnos a tal lugar. Eso no es tanto así. ¿Y si no es el tiempo de Dios que vayamos? El año pasado teníamos que viajar de nuevo con unos hermanos a Encarnación para llevar la palabra de Dios. Ya teníamos la fecha, todo listo. Pero no salió. Ocurrieron cosas. En ese momento dijimos, ¿por qué será que no salió el viaje? No lo sabemos aún, hermanos. Pero sí sabemos que no fue la voluntad de Dios en ese momento. No, Pablo estaba en esa situación. Y también nos está sucediendo en estos momentos, en esta pandemia. Se clausuraron un montón de actividades espirituales, viajes, etc. ¿Por qué permitió el Señor todo esto? No lo sabemos exactamente. Lo que sí sabemos que en todo esto hay un propósito divino de parte de Dios. Y nos estamos sujetando a esto. El apóstol Pablo debía balancear el entusiasmo personal con la voluntad de Dios. El entusiasmo es importante para muchas cosas, pero no es todo. Ayuda. Lo importante es desear la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, como dice nuestro primer punto del sermón, que para liderar a otros debemos orar y dar gracias por ellos. Y Pablo hacía esto. Conocía esta iglesia por medio de algunos hermanos, especialmente Aquila y Priscila. Y no solamente eso, tenía siempre la costumbre de orar dando gracias a Dios por ellos. Y tenía la firme intención de ir a visitarlos apenas Dios le permitiera. Y por eso vamos al segundo punto esta mañana. Para liderar espiritualmente a otros, debemos vernos con ellos. Dice el versículo 11 del capítulo 1, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. El deseo de Pablo a Roma tenía una razón básica y principalmente era la necesidad de verlos personalmente, físicamente. En 2 Timoteo 1:4 le dice algo a Timoteo, deseando verte. Qué importante era el verle a la persona. Al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Él tenía en su corazón la intención de hacer una visita misionera en Roma. Dice Romanos 15:23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando de hace muchos años ir a vosotros. 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado ya por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Imagínense Pablo gozándose en las cosas que son de Dios. Para Pablo era muy importante la presencia física y el contacto visual de ellos. La carta es un medio de comunicación importante, pero no era suficiente para gozarse
Nos gozamos, hermanos, viéndonos personalmente con la presencia física. Este es un tiempo en que no nos estamos comunicando virtualmente por medio de plataformas con los hermanos, pero no es lo mismo. Y nos urge reunirnos para estar juntos físicamente y corporativamente. Pablo quería comunicarles algún don espiritual. ¿Y qué es un don espiritual en este caso? La palabra don acá es carisma, es decir, un regalo de gracia. Una capacitación espiritual cuya fuente misma es Dios, el Espíritu Santo. Esta palabra a fin de determina el propósito de su visita a Roma. Pablo quería capacitarles, enseñarles por medio del Evangelio las siguientes verdades interesantes. ¿Quién es Cristo para el creyente? ¿Quién es Cristo para el creyente? Hermanos, la iglesia de Roma era una iglesia sana doctrinalmente. No tenía problemas doctrinales, pero sí le urgía la necesidad de la presencia de un apóstol. También Pablo quería enseñarles sobre las bendiciones generales de Dios, tanto espirituales como materiales, y que cada creyente ha recibido de Dios un don y con ello debería ministrar a la iglesia para edificación de la misma. Todas estas razones tenía Pablo para ir a visitarles. Con esta administración de la palabra, Pablo lograría por medio de la palabra de Dios que ellos sean confirmados, dice la Biblia. La palabra confirmados es muy interesante. La palabra esterizo, esto significa ánimo, fortaleza. Esto es establecerles en la fe a través de la predicación del Evangelio de Cristo. Si se fijan ahí, la palabra confirmados, en el versículo 11, está en el tiempo aoristo pasivo. Esto significa que los creyentes recibirían el efecto de la confirmación. Serían animados, fortalecidos y establecidos por la santa palabra de Dios. Y ese es el efecto que produce la Biblia cuando nos reunimos a estudiarla. No nos animan las actividades que podríamos realizar. El activismo no anima, desgasta. Lo que nos anima y fortalece es la palabra de Dios. Muy interesante lo que escribe el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, escuchen, os perfeccione, anime, fortalezca y establezca. Esto hace la palabra de Dios. Quisiera dar un ejemplo práctico. En este tipo de pandemia, los miembros de nuestra iglesia están aprovechando el tiempo estudiando cómo interpretar la Biblia a través del instituto que funciona en la iglesia. Semanalmente lo hacemos estudiando la palabra de Dios. Por ahora virtualmente. Este estudio semanal de la Biblia causa un efecto hermoso en nuestras vidas. Nos anima, nos fortalece, nos establece. Qué bendición, hermanos. Así que esto es lo que quería hacer Pablo. Y dice en Romanos 1:12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y como resultado de la predicación de Pablo, del Evangelio, ellos sean mutuamente, la palabra confortados da la idea es de animarnos unos a otros gracias a la fe en Cristo que poseían en común Pablo y la iglesia de Roma. Cuando Pablo dice mutuamente, es lo mismo que diga, yo les confortaré en la enseñanza e instrucción impartida y a cambio recibiré de ustedes el gozo de haber dado algo que Dios me dio a mí por su gracia. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, con ir Pablo a predicarles el Evangelio, él también saldría confortado, animado en la fe. Esa fe, dice Pablo, que es común o igual en ustedes y en mí. ¿Saben qué, hermanos? También esto demuestra la humildad genuina del apóstol Pablo. En ningún momento vemos ni un intento de enseñorearse de ellos, sino muy por el contrario.
Su liderazgo sería el de servicio en amor por las almas de ellos. Algo muy interesante escribe el apóstol Pedro en el capítulo 1 Pedro capítulo 5, versículo 3 del capítulo 5, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado. ¿Qué dice los líderes? Siendo ejemplos de la grey. Está hablando de ancianos. Pablo se presenta como un siervo y un compañero igual a ellos, que sirve a Dios predicando el Evangelio de Cristo y de ninguna manera busca el señorío sobre ninguna iglesia. Muchos líderes cristianos en nuestros días buscan el señorío y hacerse dueño de las personas entre los creyentes y de esa manera incluso abusar de ellos espiritualmente, utilizando manipulación espiritual. Pablo dice que los líderes deben ser ejemplos de la grey. Y sigue la carta, dice en el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. El apóstol Pablo por el momento no encontraba la oportunidad para viajar a Roma. No nos dice la Biblia claramente cuál era el impedimento, pero sí tenía objetivos claros, como tener frutos para Cristo, y estos frutos podrían ser, número 1, fruto entre los creyentes. Ahí dice en el pasaje que estuvimos leyendo. Dice en el pasaje, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Entre los creyentes y entre los inconversos. Fruto entre los creyentes. Buscaría actitudes espirituales que caracterizan a un creyente guiado por el Espíritu Santo. Y también buscar en ellos la santificación progresiva que habla la Biblia. Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas cosas Pablo buscaría en ellos. Pero el número 2, fruto entre los gentiles, creyentes nuevos, ganados para Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Ya hemos estudiado en el libro de Filipenses que muchos hombres han nacido de nuevo cuando Pablo estuvo encarcelado en Roma, después de llegar allá. Dice Filipenses 4:22, todos los santos, cuando escribe a la iglesia de Filipos, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Acá Pablo está ya hablando de creyentes que se han convertido en Roma. Todo esto, hermanos, se produciría si Pablo les pudiera visitar para verlos y conocerlos personalmente. Estamos concluyendo, hermanos, esta parte. El próximo domingo continuaríamos. Entonces está la conclusión 1. Esta mañana hemos visto los 2 primeros puntos. Si queremos liderar espiritualmente a otras personas, debemos involucrarnos intensamente en sus vidas con el Evangelio. Pablo se involucró en la vida de ellos dando gracias y orando por ellos. La presencia física es importante para la administración de la palabra de Dios a las personas. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Hemos visto, Señor, que para ministrar la palabra, qué importante es orar, Señor. Dar gracias por quienes queremos ministrar tu palabra. Y también qué importante es la presencia física, de la cual Pablo habla en esta carta. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, y que este pasaje que hemos estudiado realmente nos sirva de alimento de instrucción para nuestras vidas. Gracias por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos.